Marcas y constructores de coches hay muchos, pero muy pocas tienen una historia verdaderamente apasionante a sus espaldas. Alfa Romeo, pensada por y para apasionados al motor, es una de ellas. Vamos a verlo de la mano del considerado último Alfa auténtico, desarrollado íntegramente por la firma antes de que Fiat se hiciera con el control de la marca a finales de los 80. El 75 es un coche marcadamente distinto a todos sus rivales. Más que un intento de originalidad, es una demostración de que fue concebido como una máquina pasional y no como un simple medio de transporte. De arriba abajo todo es diferente. En este vídeo vamos a diseccionar un 75 1.6 de 1991 y os garantizo que muchas características os van a sorprender de la misma manera que me ha pasado a mí, así que te animo a quedarte hasta el final para conocerlas todas. También daremos un repaso a la historia de la marca porque no tiene desperdicio. Si te gusta conducir o eres alfista y te interesa la historia de automovilismo, este vídeo es para ti. Bienvenido a la verdadera Alfa Romeo, bienvenido a los coches con personalidad. Alfa Romeo nace en 1910 en Milán con la competición y la deportividad marcada a fuego en su ADN, y de hecho algunos de los automóviles más emblemáticos de todos los tiempos tienen su sello, como el 33 Stradale, el Montreal o los emblemáticos Spider. Primeras curiosidades. El 75 es llamado así para conmemorar precisamente el 75 aniversario de la casa, siendo el último producto 100% genuino de la Alfa independiente, sin interferencias ni órdenes de otros. Desgraciadamente, como ha ocurrido con casi todas las marcas con una fuerte personalidad, como la antigua Citroën o la vieja Saab, al final acabaría siendo comprada por otro pez más grande, en este caso por el grupo Fiat. Desde entonces, los Alfas recurren a plataformas y motores de Fiat, perdiendo gran parte de la eficacia mecánica y la originalidad estética. En la actualidad forma parte del conglomerado Stellantis, a la espera de un verdadero resurgimiento, pues la firma lleva más de 2 décadas en decadencia. Por esta razón, el 75 es doblemente importante. Además de representar un punto de inflexión en Alfa Romeo, tiene una personalidad tan marcada y es tan fiel a los valores de la casa que es muy difícil ser más original, más auténtico, te guste o no te guste el coche. Pero lo mejor no es solo eso, sino que su planteamiento técnico desvela que es un coche donde todo gira en torno a su conductor y al más puro placer de la conducción. El Alfa Romeo 75, más que un coche, es un homenaje a la técnica y a la pasión automovilística. El 75 es un eslabón más de una de las dinastías de berlinas más longevas del automovilismo, que va mucho más atrás del Giulietta de 1977. La era Fiat trae con ella la tracción delantera y bastidores y suspensiones mucho menos atrevidos, envueltos, eso sí, en bonitas costuras italianas. En el 2015 asistimos a un importante momento en la marca, el desarrollo de un plan estratégico de renacimiento tras años de bajas ventas, encabezado por el Giulia, con el que vuelve la propulsión, y con los sub Stelvio y el recién presentado Tonale. El 75 se fabrica exclusivamente en Arese, Milán, motivo por el que es conocido como un Alfa Nord o Alfa del Norte, en contraposición con los Alfa Sud ensamblados en el sur de Italia y famoso por sus problemas de calidad y fiabilidad. Subiéndonos a bordo de este 75 nos vamos a dar cuenta del nivel de extravagancia del coche. En muchos casos sus peculiaridades no tienen lógica funcional, pero no puede dudarse de que es muy original, empezando por el curioso freno de mano que por un momento nos puede hacer pensar que nos encontramos en un avión. Detrás de él encontraríamos los botones de los elevalunas traseros, pero lo curioso es cómo se bajan las ventanillas delanteras, que es a través de estos botones localizados en el techo. Frente al pasajero encontramos lo que parece una guantera sin tapa, pero no, tenemos un cajón bastante bien disimulado.
Uno de los aspectos más llamativos del interior es el check control, muy similar al que encontramos en Lancias de época y que era un equipamiento innovador en un coche de su precio a finales de los 80. Justo debajo encontramos el cenicero, bastante escondido y alto para usar cómodamente. Más abajo, a continuación de las ruletas de la climatización, se esconde la radio como si Alfa nos quisiera decir que es un elemento secundario del que podemos prescindir, sobre todo en las versiones V6 de sonido celestial. El cuadro no es tan completo como el de un Lancia Delta, pero afortunadamente contiene un manómetro de la presión del aceite, un reloj que muestra la naturaleza técnica, incluso de competición, de Alfa Romeo, teniendo en cuenta que nos encontramos en una variante básica 1.6. Otro aspecto curioso es la forma de fijar las luces largas, que es a través de botón. Que los pedales cuenten con el escudo de la marca demuestra la preocupación por el detalle de la casa milanesa. La originalidad del 75, por supuesto, no se queda en el interior y se hace patente por sus cuatro costados, también por fuera. Una cosa muy asociada a los Alfa es el mítico triángulo de la parrilla, que acompaña a los modelos de la casa desde hace varias décadas. Un elemento que indudablemente confiere carácter a toda la carrocería es la banda negra, que seguramente tenga alguna función aerodinámica en la parte trasera, y también los anchos pasos de rueda, a pesar de tener delante la variante 1.6 de acceso a la gama. En los retrovisores también encontramos el logo de la marca. Se trata de algo curioso que muestra muy pocas marcas, como Porsche. Pasamos al apartado mecánico, y es que debajo del capó y en las entrañas del coche es donde tenemos lo más interesante. De entrada nos vamos a encontrar un motor dispuesto longitudinalmente, es decir, a lo largo del coche, ya que transmite su fuerza a las ruedas traseras. Nuestro protagonista monta un 1.6 de 4 cilindros donde la carrera del cilindro es relativamente corta. No tenemos turbo, ni siquiera una culata multiválvulas, siendo Alfa muy conservadora en esta mecánica de acceso. Con todo, las prestaciones no están mal para la potencia, aunque el consumo es alto en toda circunstancia. La palma se la van a llevar las versiones turbo y la V6 América, como veremos más adelante. Otro aspecto a destacar es la versión 2.0 Twin Spark, es decir, con doble bujía, de ahí la sigla TS. Desde la parte trasera es casi imposible no detenerse en la posición del escape, que no está ni en un lado ni en el otro, ni tampoco en el medio, como si los ingenieros se hubiesen olvidado completamente de él. Pero la joya de la corona está precisamente en lo que no se ve, como comprobaremos a continuación. Los 4,33 metros del 75 lo emplazan en el segmento D de las berlinas medias, donde las formas cuadradas de la carrocería le confieren un coeficiente aerodinámico muy discreto de 0,37.
A pesar de contar con motor delantero, el reparto de pesos es casi perfecto, siendo probablemente una de las cosas más destacables del modelo, y que se debe a la posición de la caja de cambios y embrague. En efecto, el 75 adopta una suspensión trasera de eje de Dion y una transmisión traseje o transaxle, donde la caja de cambios se emplaza delante del eje posterior y los discos de freno se sitúan inmediatamente después de la salida del diferencial, con el objetivo de contener las masas no suspendidas. Las versiones V6, 2.0 TS y 1.8 Turbo montaban además un diferencial autoblocante. Delante encontramos también una configuración poco habitual de doble triángulo, por cierto, mismo esquema que tiene un Giulia actual. Aun tratándose de la versión más básica de solo 103 caballos, el tacto de este 75 se siente diferenciado y propio, no solo por sensaciones, sino por la experiencia de conducción que supone la ergonomía de todos los mandos. De todas formas, ya sea por el sonido o por la propia dinámica, te da la impresión de que manejas más potencia, como si el coche te imprimiese mayor agresividad. Nos vamos ahora a las plazas traseras, que tampoco tienen desperdicio, comenzando por los curiosos tiradores de apertura de las puertas. Las butacas traseras me han sorprendido muchísimo, porque aparte de tener un tacto y un mullido muy blandito y a la vez muy confortable, sus formas exteriores te empujan hacia el interior, envolviéndote bastante. Otra cosa que no es ni mucho menos exclusiva del 75 es la palanca de apertura del maletero, que más vale no romper porque es la única forma de abrirlo. Una vez abierto, es inevitable detenerse en la pegatina que nos informa acerca de qué aceite y qué líquidos necesita el coche, y que no es nada habitual encontrar, mucho menos en un coche de este planteamiento. Es otra demostración de alma técnica y del concepto de coche como máquina que muestra Alfa. Lo mejor de todo es que contamos con unos 500 litros de capacidad en apenas 4,3 metros, la misma longitud que un Golf actual. Alfa Romeo, sigla de Anonima Lombarda Fábrica de Automobili, cuenta con más de 110 años de historia, pero su elaborado logo apenas ha cambiado en todo este tiempo. Tenemos de un lado la bandera de Milán y de otro el Visione, una serpiente mitológica de la ciudad. En el 2015 tiene lugar la última modificación del logotipo, que coincide con el plan de relanzamiento que os comentaba anteriormente. Aquí podéis ver una lista de precios del año 91 poniéndolo en contexto con sus principales rivales directos. Curiosamente, a pesar de ser despreciado por gran parte del público debido a la famosa baja fiabilidad de los coches italianos, ciertas versiones de 75 están muy cotizadas, como las V6 y sobre todo las 1.8 Turbo, debido a su escasez, pero sobre todo a que son obras de arte de la ingeniería que cierto público sabe apreciar muy bien. A modo de referencia, reflexionemos cómo dos coches equivalentes en el mercado como este C5 y este 75 pueden llegar a tener configuraciones y planteamientos técnicos tan diferentes. Del lado de este C5 del 2002 tenemos motor transversal, tracción y caja de cambios delantera, un interior más o menos convencional y una suspensión hidroneumática sin muelles ni amortiguadores. Y de parte del Alfa encontramos mecánica longitudinal, propulsión y caja de cambios trasera, discos de frenos en la salida diferencial, amortiguadores y muelles convencionales y el diseño y ergonomía que hemos visto.
Hoy hay poca cabida para el atrevimiento y la originalidad dentro de un mercado automovilístico saturado, que antepone, como es lógico, el beneficio empresarial a todo lo demás. Pero hubo un tiempo en que la mayoría de las marcas contaban con una personalidad perfectamente definida. Es el caso de este Alfa 75, donde su rareza no solamente tiene una explicación estética, sino que refleja muy bien el espíritu dinámico y de efectividad mecánica que siempre ha caracterizado a la marca milanesa. Despreciado por gran parte del público y muy valorado por los que somos realmente entusiastas, el Alfa 75 es, más que un coche, una máquina. La baja fiabilidad de los 70 y 80 ha hecho mucho daño a Alfa Romeo y el control de Fiat recortó el atrevimiento y la originalidad de sus ingenieros, pero actualmente, bajo el paraguas de Stellantis y con los Giulia Stelvio y Tonale, hay espacio para el optimismo de una marca que más que un mito es una leyenda.